Hola, vamos a hacer un ejercicio de trigonometría del triángulo rectángulo. En este caso es un ejercicio bastante simple donde nos están dando como dato el largo de este segmento verde, de color verde, que es de 10, que va desde acá hasta acá. Después tenemos, ¿no?, este segmento, el azul, que mide 1,5, nos dan el ángulo de 37 grados y tenemos como incógnita, digamos, esta X, ese segmento X que vendría de esta altura, desde acá hasta acá, y el segmento Y, que es ese rojo, que va desde acá hasta acá. En este video que estamos haciendo es trigonometría del triángulo rectángulo, porque estos triángulos serían triángulos rectos que tendrían, estarían formados por dos catetos que generan 90 grados. En nuestro caso, vamos a trabajar con las funciones seno, coseno y tangente. Vamos a poner, vamos a dar las funciones, ¿no?, de qué se trata. Esto se ve, ya se vio en teoría, pero nada más como un repaso rápido, sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo, un poquito de teoría es esto, ¿no?, me refiero. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo y tenemos el ángulo, supongamos este ángulo alfa. El lado o el cateto de ese triángulo rectángulo que está rozando ese ángulo alfa se llama cateto adyacente. Y si observamos, el que está opuesto a ese ángulo alfa sería el cateto opuesto, es el que va desde acá hasta acá. La hipotenusa es la que está enfrentada al triángulo rectángulo. Este sería el triángulo rectángulo y la hipotenusa estaría enfrentada a ese, digamos, a ese ángulo de 90 grados. Este sería el ángulo de 90 grados. Entonces, el seno se define como función seno a cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, el cociente entre este cateto y la hipotenusa, que es este lado, que va desde acá hasta acá, es el lado más largo del triángulo. El coseno es cateto adyacente. Cateto adyacente es esto de acá, sobre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Todo esto si queremos trabajar con respecto a este ángulo. Pero si uno quisiera trabajar con respecto, vamos a suponer que queremos trabajar con respecto a este otro ángulo, supongamos que recién trabajamos con respecto al ángulo alfa, si queremos trabajar con respecto al ángulo beta, este va a ser el cateto opuesto, el que está acá enfrentado. Ahora cambia, este es el cateto opuesto ahora. Antes era el cateto adyacente, ahora este es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrentado al beta. Y el que roza al ángulo beta, está rozando al ángulo beta, sería el cateto adyacente ahora. Antes era lo opuesto, con respecto al alfa. Pero estamos, nuevamente aclaro que estamos suponiendo que estamos queriendo calcular todo lo referido a beta, ¿no? Entonces acá va a ser el seno de beta, cateto opuesto, que va a ser, tendríamos que mirar este segmento, ¿no?, el que va desde acá hasta acá, sobre la hipotenusa. El coseno de beta también va a ser el cateto adyacente, pero ahora cateto adyacente es este de acá, sobre la hipotenusa. Y la tangente, la función tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, esta es una forma un poquito rápida de repasar la teoría. Esto ya se vio en la parte teórica en clase. Ahora vamos a hacer el problema que estábamos presentando recién, que se refiere a calcular la x y la y, dado este vector, este lado verde que veo acá de 10 y este lado azul que es de 1,5. También tenemos el ángulo de 37 grados. Bueno, parecería que mareara un poco la cosa, pero si uno tomaría, supongamos tomamos como triángulo este que tengo acá, vamos a sacar, lo vamos a poner acá. Ese triángulo tengo como dato el 37, el ángulo de 37, y tengo el lado de 10. Y me falta la x. Bueno, recién vimos que seno, si ustedes tienen que hacer esto,
por ahí les conviene poner todas las funciones. Cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. En este caso, lo primero que yo les recomiendo es que pongan qué es cada cosa, ¿no? En este triángulo este es 90 grados, entonces el que está enfrentado a esos 90 grados es la hipotenusa. O sea que ese 10 que vemos acá es la hipotenusa. La X, si observamos, es el ángulo alfa es este, y la X está enfrentada a ese ángulo alfa. Entonces habíamos dicho que el que está opuesto, enfrentado al ángulo alfa, es el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto va a ser la incógnita en mi caso. Después tenemos el que roza al ángulo alfa, dijimos que era el cateto adyacente, y ya la hipotenusa habíamos recién dicho que era el ángulo, el lado de 10. Entonces es muy fácil ver acá cuál de estas tres nos conviene usar. Yo necesito calcular el cateto opuesto y tengo como dato la hipotenusa y el ángulo, y el cateto opuesto es el x. Entonces, esta primera función que se llama seno va a ser de uso justo para calcular la x, ¿no? No podría usar el coseno, porque fíjense, no tengo cateto adyacente. Bueno, si necesito calcular el cateto adyacente podría usarlo, ¿no? Pero acá me están pidiendo la x, no el cateto adyacente. Pero si yo quiero calcular el cateto adyacente, podría, porque tengo, esto sería, si bien el cateto adyacente es la incógnita, la hipotenusa sería un valor dado y el ángulo un valor dado. De acá podría calcular el cateto adyacente, que no es el pedido hasta ahora. Pero sí podría calcular la x, que es lo que estamos calculando, lo que está pidiendo el problema. La tangente nos estaba dando, el ángulo lo tengo, el cateto opuesto no lo tengo y el cateto adyacente no lo tengo. En este caso la tangente no nos sirve, porque siempre que tenemos dos incógnitas y un solo dato, nos sirve para calcular algo de ese triángulo rectángulo. Siempre tenemos que tener dos datos, esto es importante, hay que tener dos datos y una sola incógnita para poder resolver. Pero también ver qué nos están pidiendo. En este caso todavía no era necesario calcular el cateto adyacente, sino la x. Entonces vamos a hacer el seno, hago el seno de 37, es igual al cateto opuesto, que es la x, sobre la hipotenusa, que acá lo vemos, que es ese 10, ¿no? Este lado 10. Y acá vamos a pasar multiplicando el 10, acá me va a quedar que 10 por el seno de 37, el número 10, el denominador por el seno de 37, es igual a x. Y de acá saco x. Agarramos calculadora, hacemos seno, vamos a poner modo 1 acá, en la calculadora ponemos seno. Siempre la calculadora, esto es importante, pero tiene que estar en grados sexagesimales, habría que ver eso también en la calculadora, tenerlo en cuenta. Vamos a poner shift, modo, a ver si se pone shift, modo, se pone el 3, que es el de gradiente. Entonces ahí estoy seguro que voy a trabajar, porque si ponemos en radianes da otro valor, tiene que estar en de gradientes o sexagesimales. Entonces ponemos seno de 37 igual 0,6. Vamos a redondear. Si tiene una buena aproximación sería 0,6018, ¿no?, por 10, y eso nos va a dar el valor de 6,18. O sea que en este caso, multiplico 10 por 0,60, perdón, acá 6,018, vamos a ponerlo 6,018, sería el valor de la x que estamos buscando. Entonces, esta x, como ya obtuvimos su resultado, que sería 6,018. 6,02 se podría redondear para tener un valor aproximado de x, no el exacto, porque sería un número irracional con infinitos valores. Bueno, ese sería nuestro primero. Vamos ahora a calcular lo segundo, que sería el valor
de la y. Para calcular la y, yo si miro acá, no tenemos datos directos, porque yo si quiero calcular la y, podemos hacer lo siguiente, o pensarlo de la siguiente manera. Podríamos decir que tomo un triángulo que viene así, a ver si me lo toma. No, vamos a quedar un poco feo, vamos a hacerlo un poco mejor. A ver. Viene así, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Ese sería el triángulo para poder calcular la y, ¿no? Esa y que me estaría faltando, que sería esta altura. La altura que va desde acá hasta acá. Yo tengo el ángulo 37 grados, pero no tengo otro dato más. Lo único que tendría sería ese 1,5, pero para poder calcular la y necesitaría la distancia de todo esto, desde acá hasta acá. Esta distancia d no la conozco, o si no la hipotenusa acá, que tampoco la conozco, porque lo único que tengo es ese 10. Pero bueno, yo voy a poder calcular, vamos a ver si podemos calcular la distancia d, ¿no? Que esa distancia d va a ser este 1,5 más esta medida de acá. Si yo sumo a ese 1,5, le sumo esta distancia de acá, esta la podemos llamar, no sé, z, distancia z. Yo desconozco z, pero estamos, como recién, tengo este lado que vale 10, tengo el ángulo de este triángulo chiquito, puedo calcular z, ¿no? También podría sacarse por Pitágoras. Vamos a hacerlo con Pitágoras. Supongamos que no es lo más conveniente, porque si le erramos en este 6,02, vamos a trasladar ese error. Pero en este caso, como estaría bien, vamos a aprovechar y vamos a explicar un poquito cómo poder usar Pitágoras para calcular ¿no? Bueno, Pitágoras, recuerden que dice, yo voy a agarrar ese triángulo chico acá, que si tengo 6,02 y tengo esto que es una incógnita y tengo la hipotenusa que es 10, lo que me decía Pitágoras, esto es un cateto, ¿no? Y el z es el otro cateto. Entonces, lo que decía Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado era igual al cuadrado del cateto más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es z, que es mi incógnita, ¿no? Entonces, yo tengo la hipotenusa que es 10, voy a poner 10 al cuadrado y voy a poner c, que es 602 al cuadrado, ¿no? Más z cuadrado. Entonces, de acá voy a pasar el 602 restando, 10 al cuadrado es 100, ¿no? Entonces, el 602 pasa restando al cuadrado, ¿no? 602 al cuadrado más z cuadrado. Supongamos que en vez de 602 redondeo un poquito más, no va a ser demasiado el error, supongamos que no, se puede redondear un poco más, nos dan esa posibilidad de tener un poquito de error más grande. Vamos a dejar el z acá y el 6 al cuadrado es 36. Vamos a ponerlo así dan numeritos redondos. 100 menos 36 es 64, es z cuadrado, y este raíz cuadrada la sacamos de acá. Esto quedaría módulo, pero no lo tomemos en cuenta porque es algo geométrico y tiene que ser positivo siempre. Entonces vamos a tomar el positivo, que sería 8. O sea que z, esta medida va a ser 8. 8 más 1,5 vamos a tener 9,5. Listo. Si yo tengo, porque estoy sumando, ¿no?, este 8 con este 1,5. Este 8 con este 1,5 me daría ese 9,5. Ahora, si yo tengo el ángulo y tengo este lado, podría calcular y. ¿Cómo calculo y? Muy fácilmente. O sea, porque yo puedo decir que el seno, la tangente, vamos a poner tangente de alfa, ¿a qué es igual? A cateto opuesto, fíjense que la I es el cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es la D, que sería 9,5. ¿Tengo el ángulo? Sí, sé que es 37. ¿Tengo D? Sí, sé que es 9,5. Entonces me va a quedar que tangente de 37 es igual a I sobre 9,5. De acá voy a pasar ese 9,5 multiplicando y me va a quedar que 9,5 está dividiendo, recuerden, pasa multiplicando. 9,5 por tangente de 37
va a ser el valor de la y que me está faltando. Listo, vamos a hacer el cálculo. Recuerden siempre tener la calculadora, si ponen grados sexagesimales, en degradientes. Yo ya habíamos visto según esta calculadora, el Gizmodo, ponemos 3, entonces voy a poner tangente de 37 igual 0,7535 por 9,5. Eso me da un valor de 7,15. O sea que este lado y va a ser de 7,15 o 7,2 si queremos redondear, ¿no? Aproximadamente. O sea, estuvimos calculando este lado y es 7,2. Bueno, espero que sea útil para los chicos del secundario que están practicando trigonometría o que están comenzando con el tema de trigonometría del triángulo rectángulo. También hay una trigonometría del triángulo oblicuángulo, que se ve el teorema del seno y del coseno, que complementaríamos con algunos otros ejercicios que se podría ver en otros videos. Bueno, gracias por su atención y nos vemos la próxima.